Buenas tardes. A las 6 comenzamos. Gracias por estar conectada ya. ¿Se me escucha la voz? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí se le escucha. Ok, gracias. Buenas tardes a todos y todas. O buenas noches también, ¿verdad? Gracias por conectarse temprano. Ya hay quórum. Vamos a comenzar la reunión de este día. Yo quería esta tarde con ustedes reiterar
lo siguiente, la semana pasada ustedes realizaron en el foro de participación una actividad referida a un podcast o audio que todos lo tuvieron que haber escuchado, todos lo tuvieron que haber analizado para poder como desarrollar la actividad que se les solicitaba. Entonces, ocurre pues que si bien es cierto, somos un grupo relativamente pequeño, somos 29, resulta que la participación solo fue de 19 compañeros y compañeras. Así que, y si somos 29, entonces faltan o no participaron 10. Entonces yo quisiera reiterar de que estas ya son las últimas actividades, porque recuerden, estas actividades corresponden al tercer registro y ya es el último. Es el que se cierra con broche de oro el ciclo, e incluso el tercer registro vale el 40% de la nota final. Los registros anteriores, el 1 y el 2, valían el 30 de cada, de la nota final. De la nota final. Entonces, este registro es muy importante. Es muy importante realizar las actividades evaluadas. Y resulta que el foro participativo de la semana pasada era evaluado y me llama la atención de que a pesar de que somos 29, solo participaron 19. Entonces yo quisiera pues como dar como un campanazo, si usted quiere, un campanazo a esos 10 que no participaron, pues que no procedan así, pues ya en estas postrimerías del ciclo, porque ya estamos en las postrimerías del ciclo. Si de clases solo quedan quizás 2, después de esta semana solo dos clases. Entonces de ahí viene el parcial final y ahí se terminó el ciclo. Entonces, la asignatura ha tomado a bien, pues, que esta gente que no hizo la actividad tenga la oportunidad esta semana de reponer esa actividad. Así que, por favor, tómenlo muy en cuenta. Se les va a permitir participar y también realizar lo que se le pide en este foro participativo. Es posible que por A o B razón usted no pudo hacerlo, no pudo participar en el foro. Así que atendiendo a esas situaciones, pues en la semana 16, que es en la que estamos, que ustedes también ahí la tienen, les va a aparecer siempre el foro participativo y extendida la fecha. La disponibilidad va a estar extendida toda esta semana. Así que esto sería como una prerrogativa, digamos, si usted quiere también una facilidad para los que no participaron en el foro. Así que tómenlo muy en cuenta. Yo les quería decir esto. No sé si hay alguna observación al respecto. Aquí está la actividad. Recuerden que esta actividad es la equivalente al corte. Sí. El foro participativo, como lo dijimos en su oportunidad la semana pasada, era el equivalente al corte evaluado. Aquí está, aquí yo lo estoy señalando. Aquí yo lo señalo. Esta actividad es el equivalente al corte evaluado previo al tercer parcial
tercer registro de sociología para técnico en enfermería, sección 01. Y vale el 30% de la nota de registro. Entonces, quizás este aspecto, este elemento que yo estoy ahorita refiriéndome es quizás lo que quizás anima a la asignatura. Anima a la asignatura a que se les dé la facilidad a los que no pudieron participar. Lo pueden hacer esta semana y pueden resolver esa actividad evaluada. Ahora bien, ocurre pues que usted puede tener muchas excusas, muchos argumentos del por qué no lo hizo. Desde los técnicos hasta de otra índole. Generalmente muchos argumentan que por razones técnicas no lo pudieron realizar. Así que les quería decir eso. Entonces, tengan a bien participar en este foro, porque si usted no resuelve esta actividad, no le va a ir bien en el tercer parcial o en el tercer registro. Más que todo en la nota de registro. Porque así es la cosa, así es la situación. En la nota de registro. Porque el parcial es una actividad también muy aparte, ¿va? Claro, se vincula con las demás actividades, obviamente. Hay que hacerlas también. Hay que realizar. Así que yo de nuevo reitero, tómenlo en cuenta. Así que los que no lo pudieron hacer la semana pasada van a tener la oportunidad de poder hacerlo o de reponerlo esta semana. La otra actividad también que yo les dije, pero que no era evaluada, era una encuesta predefinida. Aquí, como no era evaluada, solo participaron, quiero ver, 6 creo, 6. Entonces, solo 6 participaron en la encuesta que dejé la semana pasada, que se refería en una forma genérica al proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes han estado realizando en forma virtual con la asignatura. No era evaluada, entonces deduzco yo de que por eso es que no lo realizaron, ¿verdad? Deduzco yo que no lo realizaron por eso, porque como no era evaluada, entonces lamentablemente nosotros tenemos, somos culturalmente como que necesitamos que nos digan o que nos presionen, ¿verdad? Que nos presionen, que haya presión fatal, si ustedes quieren, para que uno pueda como acogerse a una actividad. No era evaluada. Hoy, esta semana, también vamos a, la asignatura les ha programado una encuesta predefinida. Solo que esta vez es una encuesta predefinida y se refiere conociendo las posturas, opiniones e ideas sobre las clases de sociología durante el ciclo 1 2024 para técnico en enfermería. O sea que todas las encuestas predefinidas van a ir orientadas, pues al menos desde la perspectiva de la asignatura, se van a tomar en cuenta las respuestas a partir de lo que uno o la asignatura ha definido aquí en la actividad. Entonces, aquí yo les solicito, ya son las últimas actividades, por favor, participen, hagan la encuesta, por favor. Esto que yo he señalado de que si no hay presión no realizamos las cosas, eso en realidad pues si seguimos en esas dinámicas, en esas prácticas, ustedes que están jóvenes, ustedes que se están emprendiendo en una carrera tan importante como es enfermería, si ustedes siguen fomentando actitudes de esa naturaleza, van a tener problemas en la vida. Bueno, pero digamos que
este es extra que yo les estoy diciendo, pues. Quizá la asignatura no contempla eso de estar identificando, pero yo, pues, como alguien que ha tenido la experiencia amargas, duras, eh, yo considero bien que, pues, hagan las actividades. Así que la asignatura, pues, nuevamente quiere que hagan una encuesta predefinida. ¿Por qué se llama encuesta predefinida? Porque ya vienen establecidas. O sea, la plataforma Moodle o la plataforma que usamos ha ideado esta herramienta para tener, pues, como un sondeo de cómo ustedes consideran que se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy exclusivamente es sobre la cátedra de sociología que ustedes han cursado. Repito, estamos ya prácticamente en el último esfuerzo del ciclo. Así que tómenlo muy en cuenta también. Recuerden también que la semana pasada estuvimos también definiendo la otra actividad que existe, que es el video, que lo van a hacer personal ustedes. Ese no va a ser en grupo. Y que hay una herramienta que también la asignatura ya se la dio. No sé si hay alguna observación, alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Estaríamos escuchando algunas posturas, algunas posiciones al respecto. Bien. Esta semana traemos el contenido también. Traemos el contenido para la semana 16, que es el impacto de la pandemia COVID en la violencia. Y específicamente el problema de la violencia de género y la violencia infantil. Se están viendo las diapositivas, ¿verdad? ¿Se observan las diapositivas? Sí, Lick. Ok, entonces esta semana vamos a entrarle con este tema de la violencia. Entonces, por favor, tómenlo muy en cuenta lo que voy a decir. Nosotros en las ciencias sociales consideramos a la violencia un problema humano complicado, un problema humano complejo, con muchas aristas, muchos elementos a tomar en cuenta para explicarlo. Permítame un momento, voy a encender una luz para que se vea más clara la imagen. Sí, asumo que ahorita sí ya nos vemos más clara la imagen. Bien, miren, entonces yo quería, como un preámbulo, una introducción, decirles que la violencia es un fenómeno que nos tiene de rodillas como sociedad. Entonces, a pesar de que hay a nivel, si usted quiere, a nivel de Estado, a nivel de gobierno, la violencia supuestamente ha sido detenida por el régimen de excepción, ¿verdad? Al menos la violencia pandilleril, la violencia de las pandillas. Pero ocurre que la violencia
configura totalidades sociales diversas, plurales, ¿m? Y que no se puede hablar de solo la violencia de determinados grupos. La violencia en El Salvador tiene muchas facetas, tiene muchas dimensiones que indudablemente pues no podemos decir de que el problema ha sido atendido a partir de la totalidad que configura. Desactivemos el micrófono, por favor, de alguien ahí que estamos oyendo la voz infantil de alguien ahí, pero gracias. Bueno, mire, entonces la violencia es como les seguía diciendo, la violencia en El Salvador es un problema complejo, complicado. Un aspecto que sí hay que destacar, que la violencia en El Salvador es un problema social de larga data. Larga data. Entonces, ustedes ya bien saben a qué nos referimos en nuestra cátedra de sociología. ¿A qué nos referimos cuando decimos larga data? De largo alcance, largo tiempo. Largo tiempo. Entonces, la data que se refiere, porque también se puede decir así, ¿va? La data, cuando decimos dato. Ustedes quizás en un futuro van a encontrar gente que dice data. Es igual a decir dato. La data que configura la violencia en El Salvador tiene grandes explicaciones. Se habla de la violencia a partir de la colonia. ¿Sí? A partir de la colonia ocurre que la sociedad moderna salvadoreña, moderna, que es a partir de la llegada de los españoles, fue fundada a partir de la violencia. O sea que la violencia forma parte del ADN social, del ADN histórico social de la sociedad salvadoreña. Cuando digo esto, estoy como haciendo mención a un origen histórico social de la violencia y no natural. Por favor, ese criterio no lo fomenten, no lo manejen, que la violencia es natural en la sociedad salvadoreña. No lo es un problema de carácter histórico-social, o sea que ha sido inducido, ha sido socializado entre los seres humanos, que ha sido un proceso en donde unos seres humanos se han impuesto sobre otros seres humanos por medio de la violencia. Entonces, eso no es natural, eso no es genético. Lamentablemente hay interpretaciones, hay tendencias de carácter político, ideológico y hasta económico que quieren justificar la violencia o que quieren explicar la violencia a partir de una naturaleza biológica, si se quiere, genética. Y eso no es cierto. Y ustedes que van a ser profesionales de la salud no se pueden, no se pueden, como dicen, quedar con ese discurso, no pueden internalizar ese discurso equivocado, trastornado. La violencia es de carácter histórico-social, su origen. El otro aspecto que también queremos decirlo, que la violencia es eminentemente humana, es exclusivamente humana, como fenómeno, como problema de la realidad. Es humana su origen. Entonces, los animales no son violentos. Tal vez ustedes ahí en su comunidad han de hablar de que, por ejemplo, el perro de la vecina de la esquina es violento. Y eso está mal planteado. Los animales no son violentos.
son feroces, eso sí, son feroces. Pero los que somos violentos o los que son violentos son los seres humanos. Usted y yo somos violentos. Cuando nosotros decimos somos violentos, que podemos, tenemos la capacidad física, mental y hasta espiritual de poder ejercer violencia. Somos nosotros. ¿Sí? Por eso es que vamos a hablar de que la violencia es un fenómeno exclusivo, eminentemente humano. Humano. Más adelante ustedes van a poder verificar que la violencia, de acuerdo a su origen humano, se da entre humanos. Se da entre humanos. Pero no solo entre humanos, sino que también entre humanos y la naturaleza, si usted quiere, porque el deterioro ambiental, el deterioro ecológico en el que hemos entrado, también ha sido producto de que al deteriorar el medio ambiente también se ha ejercido violencia. Entonces, la violencia no solo se ejerce entre nosotros mismos, sino que entre nosotros y la naturaleza. Y ahí van incluidos hasta los animales. Porque nosotros, como seres violentos, maltratamos a los animales. Ahí sí podemos involucrar a los animales, valga decir, el perro, digamos, en este rollo de la violencia. Porque en el ejercicio de la violencia nos llevamos en cuenta el entorno. El entorno construido, el entorno vivido. El entorno vivido. Entonces, usted se lleva en cuenta todos esos elementos constitutivos. Todos esos elementos constitutivos de su entorno vivencial cotidiano. Entonces, la violencia, pues, es un fenómeno que no lo podemos justificar desde ningún punto de vista, desde ningún punto político, religioso, espiritual, ideológico. No se puede justificar. Entonces, nosotros aquí en sociología, desde ya les decimos, la violencia es un fenómeno humano que no se justifica. Solo se explica sí. Se explica, se analiza. De hecho, pues nosotros estamos haciendo ya un análisis científico, una explicación científica, una interpretación científica del problema. Pero no lo estamos justificando. Nosotros no vamos a justificar la violencia. Venga de donde venga, venga de donde venga. Entonces, tómenlo muy en cuenta todos estos elementos que nosotros estamos diciendo sobre este fenómeno eminentemente humano, entre humanos, como es el fenómeno de la violencia. Bien, entonces, otro criterio que hay que manejar, y quizás yo voy aquí a manejar una figura, metafórica, si ustedes quieren, el gas. La violencia es como el gas. Odia los espacios vacíos. Ojo, la violencia es como el gas. Odia los espacios vacíos. Así que esto está altamente comprobado. De que pueden haber espacios sociales, ¿sí? Espacios humanos en donde uno dice, mira, es que ahí no hay violencia. Y ocurre que en el momento menos, digamos, menos indicado o en el menos pensado, si usted quiere, la violencia se hace presente. Yo no sé si ustedes en los periódicos, en las noticias de radio, televisión, en las redes sociales, ustedes escuchan testimonios de personas
testimonios de personas, testimonios de las comunidades en donde ocurren problemas de violencia, en donde dicen, no, es que aquí la violencia no. Digamos, la violencia no existía, decir, o no se había hecho presente. Pero ocurre pues que hay sucesos en los cuales pues, la violencia se hace presente, se hace presente. Entonces, es un problema bastante complicado porque muchos consideran en una forma, digamos, si usted quiere, insensata, hablar pues que la violencia nunca va a llegar ahí a la puerta de su casa. Cuando yo digo a la puerta de su casa, me refiero a la comunidad suya, a su colonia, etcétera, incluso a su familia, a la familia también, o a su espacio, como podría ser el trabajo, etcétera, etcétera. Llega, llega la violencia. Otra dinámica es que usted le cierra las puertas a la violencia, pero entra por las ventanas o por el patio. Ahí pues eso obedece a que es un fenómeno que actúa como el gas, ¿verdad? No menos siente, ahí está. Cuando usted menos considera usted que puede ocurrir, ocurre, ocurre. Así que tomenlo muy en cuenta lo que estamos indicando en esta clase. Vemos aquí pues que la violencia es un fenómeno humano que tiene muchas aristas, muchas dimensiones, muchos aspectos, a tal grado que se habla de la tipología de la violencia. Hay tipos de violencia, es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, vamos a hablar de un tipo de violencia llamada violencia de género y violencia infantil. ¿Por qué vamos a hablar de estos dos tipos de violencia? Porque quizás son las más reveladoras. Son una de las más reveladoras en el momento actual, que hablan de la presencia de la violencia en la sociedad salvadoreña. Claro, hay otras violencias que tampoco las estamos eludiendo, las estamos ignorando. Así que el problema de la violencia de género involucra muchos aspectos también, incluso como tipo de violencia, y también la violencia infantil. Entonces, ahora bien, tengamos muy en cuenta lo que dice el contenido de la clase, porque habla del impacto del COVID-19. ¿Por qué le estamos dando le estamos dando como punto de referencia a un fenómeno sociosanitario y de salud? Porque ustedes, como profesionales de la salud, deben de tomar en cuenta de que hay problemas que les involucra a ustedes, como es la pandemia. La pandemia es un problema de salud o ha sido un problema de salud pública. Eso ya lo estuvimos analizando en su momento. Y entonces, eso también involucró también niveles sociales o aspectos sociales, niveles problemáticos de la realidad histórico-social salvadoreña. Entonces, la asignatura consideraba bien tener como un referente un aspecto de la salud o un problema de la salud, como lo fue el COVID. Y lo sigue siendo también. Yo creo que la pandemia COVID está presente entre nosotros. Claro, ya no es una situación de amenaza, pero sí es una situación, está entre nosotros,
se ha quedado entre nosotros ya como una endemia al estilo dengue. Ha venido para quedarse, dice. El discurso sanitario, hay un discurso sanitario que dice, ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse. Entonces, hay pandemia o va a haber COVID-19 durante mucho tiempo. Y lo que nos debe de llamar la atención de que también con esto del cambio climático se van a seguir dando procesos, problemas al estilo pandemia COVID-19. Eso hay que poner las luces altas. Ustedes como comunidad de profesionales de las ciencias de la salud. Me voy a tomar la libertad de leer esta introducción a la problemática. Bueno, si hay preguntas, por favor, háganlas. Incluso de lo que estuvimos hablando hace unos minutos con respecto a la asignatura. Si tiene alguna duda, podría hacerla antes de que yo lea la introducción a la problemática. Si hay alguien que quiere decir algo o preguntar o consultar algo sobre la asignatura, sobre las actividades ya programadas. Buenas noches, Lick. Sí, Sara. Sí, Sara Eva. sí, Lick, yo soy. Ajá, sí, Sara. No sé si yo, bueno, va a disculpar la pregunta, ¿verdad? O el comentario que no sé si yo estoy completa con las tareas. Bueno, porque yo ya contesté lo de ese mire, forito que usted dijo. ¿está desde el principio con la clase? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? La semana pasada. Ah, no. Ajá. La semana no, pasada. ya entré tardecita, sí. Diga. ¿Con quién está hablando conmigo o con otra persona? Con usted. No tengo a nadie más. No, es que yo oí que alguien habló ahí. No, yo. Mi periquito. Bueno, pues. Mire, la semana pasada había una actividad en el foro participativo. Que incluso hasta usted me habló para hacerme unas consultas, ¿se acuerda? Sí. Pues sí, es que hasta tenía duda, que no sé si me había logrado hacer, porque después hay uno de hacer un video, ¿verdad? Sí, pero ese es para finales ya, ese es que ustedes lo van a entregar, bueno, lo van a entregar, en verdad lo van a entregar la última semana del ciclo. Esa era mi duda, porque pensé que era para este viernes. Ese video usted lo tiene que hacer, ¿verdad? Y por favor tomen en cuenta las indicaciones, porque el video no es cualquier video. Ya que Sara trajo a colación ya la actividad, es sobre un tema de la asignatura que a usted le llame la atención y considera que usted puede como exponerlo. Yo quizás en lo que quizás no he definido es el tiempo. Sí. Es el tiempo. Entonces, usted como puede como exponer en ese video, puede exponer unas 10 diapositivas. ¿Sí? Unas 10 diapositivas de contenido, ¿verdad? Y entonces, que podría ser un video de unos 10, 15 minutos, lo más. 10, 15 minutos, quizás eso se me había escapado. Eso se me había escapado. Entonces, Sara, ¿sí? Ocurre que esta semana, como no la hicieron, algunos no hicieron la actividad del foro participativo. Entonces, yo al verificar de 29 que somos, solo lo han hecho 19. Entonces hay como 10 que no lo hicieron. Entonces, pues allá. hemos traído de nuevo la actividad esta semana y la hemos programado, repito, ya con la disponibilidad de esta semana.
Entonces, no sé, Sara, si queda claro. Sí, sí, hoy sí, ya más o Ah, menos ya comprendí. Sí, gracias. bueno, bueno. No sé, otro compañero o compañera que también tenga alguna duda al respecto, así como la que tuvo Sara, o quizás la tenían igual que Sara, ya se les aclaró también a ustedes. Bueno, bien, entonces vamos a leer estas ideas. Recuerden que yo nada más voy a dejar como eh, empezado esto en una forma sincrónica. Ustedes van a seguir, ustedes le van a dar un seguimiento asíncrono al contenido. Claro, cuando tengan tiempo, ¿verdad? Yo sé que ustedes son personas bien ocupadas, entonces nomás vamos a dar como eh, 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 la introducción al contenido y algunas ideas, como las que ya se han vertido. Bueno, no cabe duda que es insoslayable el contexto preexistente a la pandemia COVID-19 y sería irresponsable y sospechoso atribuirle responsabilidad de los orígenes y las causas de los males endémicos de la sociedad salvadoreña de los últimos 200 años de existencia como república. El Salvador, como república, tiene un poco más de 200 años, ¿qué? 204 años, póngale. Y ocurre pues que la violencia, pues, podemos hablar de la violencia a partir o desde hace 200 años, 200 años. Entonces, aquí la idea que acabo de yo de manifestar es que a la pandemia COVID no se le puede achacar como la que ha provocado que las alzas en la violencia, ¿verdad? O en los índices de violencia que han habido, se le atribuyan a ella, a la pandemia. Ahora bien, nosotros como a sociología y como asignatura manejamos sí lo que quiero manifestarles en este sentido. La pandemia COVID sí desnudó, sí vino a develar, a develar a la violencia existente dentro de la sociedad salvadoreña. Eso sí lo hizo el COVID. El COVID vino a desnudar no solo el problema de la violencia, sino que también otros aspectos, otros problemas preexistentes, porque la violencia, aquí nosotros la estamos analizando como un fenómeno preexistencial, preexistente, preexistente. Con la pandemia COVID-19 se vino a complicar, se vino a complejizar, se vino a, si usted quiere también, a ahondar, a ahondar. Lo que sí hay que enfatizar que como un proceso, mediación o expresión de una crisis civilizatoria, es necesario tomarla como una manifestación o referente del socavamiento que la relación entre los seres humanos y naturaleza ha alcanzado y ha sobrepasado los límites naturales para expresarse y trascender a los niveles en los que solo los seres humanos les era exclusivo. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? A la pandemia. A la pandemia. Entonces, la pandemia ocurre dentro de una crisis civilizatoria, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. ¿Sí? A nivel mundial. Y entonces, vino repito, como a evidenciar o a visibilizar a la violencia. A la violencia. Miren, algo que tal vez se me estaba escapando es la idea de que también la violencia es un problema incluso hasta sutil. Cuando yo digo sutil, es que no necesariamente usted
se va a dar cuenta a ojos vistas. Ustedes ya saben a lo que me refiero a ojos vistas. No es un problema que se le presenta a ojos vistas. Muchas veces. Muchas veces. Entonces, ¿por qué va? Porque muchas veces es un problema invisibilizado. Y ahí está, por ejemplo, la polémica que aún hoy en día todavía se trae como problema central dentro de lo jurídico, dentro de lo policial, si usted quiere también, y que la violencia muchas veces se queda en el ámbito de lo privado. Los procesos violentos muchas veces no trascienden a lo público. Y entonces se quedan en las fronteras de lo privado. Entonces, ahí sí el problema incluso se complejiza y como caldo de cultivo, como caldo de cultivo se viene, se reproduce y crece como un tumor y malignos y convertirse hasta en metástasis, la metástasis de la violencia, y es lo que nos ha ocurrido a nosotros como sociedad. Entonces, yo quizás también quería también manifestar esta idea con respecto a la violencia. Hay violencia que se queda en lo privado, que no se conoce, no se sabe, no se sabe. Incluso ustedes, yo no sé si están sufriendo violencia intrafamiliar, de género, violencia sexual, violencia verbal, ¿sí? Violencia física, violencia mental, violencia psicológica, económica, etcétera, y que no ha trascendido, se ha quedado en la cápsula de lo privado. Entonces, ahí sí estamos mal, ahí sí estamos en una situación sumamente complicada. Porque si algo hay que, como sociedad, nosotros debemos de orientarnos es a que un problema privado, como es la violencia, como un problema que atañe a la sociedad, porque en última instancia atañe a toda la sociedad, debemos tener la capacidad de que trascienda a lo privado y se vaya a lo público. ¿A qué me refiero cuando digo que se vaya a lo público? Que usted lo denuncie. ¿Sí? Lo denuncia el problema, denuncia el proceso, denuncia el delito. El delito. A eso me refiero cuando trascende a la trascendencia a lo público. No que lo ande divulgando en las redes, ¿va? Por ejemplo, o en las esquinas, y se suba también a los techos. No, eso no es a lo que yo me estoy refiriendo. Sino que usted eleve a lo público un problema que quita la vida, como es la violencia. Repito, es posible que usted, pues, sea víctima, victimario también. Ojo, porque mire, la violencia es algo tan complicado que el victimario a la misma vez es víctima. Si no veamos la violencia machista, el hombre machista, como así lo criaron, como así en el seno de la familia, así fue formado su personalidad, entonces reproduce las relaciones violentas. Entonces, es agresor, es victimario, pero inmediatamente es víctima. O sea, imagínense la violencia como que tan complicado es como fenómeno psicológico y sociológico. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto que estamos nosotros planteando. Bien, entonces lo anterior implica aclarar que esos niveles o realidad histórico-social han sido impactados en sus entrañas
No, no porque funcionaba bien para el bienestar humano, sino que por el grado de vulnerabilidad y crisis estructural, y que en países como en El Salvador se ha visibilizado lo tan mal que funcionamos como sociedad. Y el fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones da cuenta del grado de deterioro en el que hemos llegado como especie. La violencia como problema humano es una manifestación reveladora e insoslayable de que somos una especie en crisis, una especie eh, deficitaria de, de las condiciones que nos reafirmen como especie, la violencia, así como otros aspectos, la crisis económica, las guerras, etcétera, etcétera. Imaginen las guerras. Hoy la guerra a nivel mundial todavía existe entre los seres humanos. La guerra entendida como un hecho violento de largo alcance, de alta magnitud. Imagínense la guerra de Ucrania, entre Ucrania y Rusia, o la violencia que se está dando también en esa guerra entre Palestina e Israel también. Entonces, vean, estamos nosotros aquí ya hilvanando el hilo de todo lo que vamos a tener que analizar en este contenido. De ahí que como curso de sociología no se puede eludir dicha situación apremiante y que imposibilita la vida plena. ¿Cómo es la violencia? ¿Cómo es la violencia? La violencia es apremiante. Y si es apremiante, o sea que presiona, llega el papá ebrio, ¿sí? Llega el esposo maltratador a la casa y ya comienza la presión. Se siente la presión. ¿Sí? La madre, los hijos sienten que el ambiente se empieza a presionar. Y eso imposibilita la vida plena. Usted, por ejemplo, usted en la universidad, estando en la universidad, está haciendo las tareas universitarias, ya no lo va a hacer porque ya siente que el ambiente se socava, se socava. A eso nos referimos con todas estas ideas que estamos diciendo. El impacto del contexto pandémico en un problema preexistente. Aquí de nuevo nosotros estamos destacando, si usted quiere, de que la violencia es un problema preexistente al COVID-19. Antes de que el COVID-19 apareciera, la violencia ya estaba hondamente en medio de nosotros, o profundamente en medio de nosotros, a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel nacional. Entonces, por eso es que hablamos de un problema preexistente. La pandemia COVID-19 ha agudizado y complicado el problema de la violencia, y que antes de la pandemia ya asumía las connotaciones de epidemia, la violencia. ¿Por qué se decía que antes de la pandemia la violencia era considerada también una verdadera epidemia? Cuando un fenómeno social se considera una epidemia, por el número de muertes provocadas por cada 100.000 habitantes. Y la incidencia en la violencia de género infantil constituyen expresiones de la espiral dentro del contexto pandémico, a partir de marzo del 20 hasta hoy en día. Entonces la violencia sigue cobrando víctimas. La violencia de género, por ejemplo, este fin de semana, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pues el asesinato de una mujer por parte de su esposo en San Miguel, por cierto, creo que fue. Fue catalogado ese asesinato como un feminicidio,
Y ocurre, ¿qué es lo que hizo el hombre? El esposo de la mujer, quitarse la vida. O sea, se suicidó. Entonces, eso es un claro ejemplo de la violencia de género. Porque fue comprobado que él fue el agresor. Entonces, es también violencia de género. Y fue también un feminicidio. Porque fue asesinada la mujer por su esposo, obviamente por su relación conyugal. Ahí ya hay muchos aspectos, ya hay muchos elementos que aunan o eh, explican por qué es considerado un feminicidio, porque una mujer que muere, por ejemplo, en un asalto de un bus, por alguna razón, o es atropellada y muere, eso ya no sería un feminicidio. Porque el feminicidio debe cubrir requisitos o aspectos para ser catalogado como tal. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. La pandemia COVID ha visibilizado aún más la violencia de género. La pandemia COVID vino a visibilizar aún más la violencia de género. Entendía la violencia de género como aquella que ocurre entre un hombre y una mujer, pero también entre otros géneros. Recuerden que hoy en día se habla de una diversidad de género. Yo aquí me estoy refiriendo a, por ejemplo, a hombre y mujer. Pero ocurre que puede también entre bisexuales, homosexuales, intersexuales, etcétera, que también puede darse la violencia entre ellos. Tómenos muy en cuenta esto también. Entonces la pandemia fue como un detonante que visibilizó más la violencia de género. ¿Por qué va? Porque usted puede decir, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué contexto, qué proceso permitió eso? Acordémonos que nos encerramos, ¿va? 3 meses, mínimo. El encerramiento, o sea, la cuarentena domiciliaria obligatoria que hubo. Ustedes fueron, yo creo que se acuerdan, ¿va? ¿Se acuerda usted, Sara? Sara Elizabeth. Dígale, aquí estoy. ¿Qué es lo que le pregunté? Ay, me asustó cuando mencionó mi nombre. Pues sí, pero ¿a qué viene a qué viene el llamado a su persona? Fíjense bien que estamos en este problema de que la pandemia COVID-19 vino a visibilizar aún más la violencia de género. O sea, que vino a desnudar más, vino como a quitarle el velo a un problema que ocurría desde mucho antes, ¿vale? En los hogares salvadoreños, en las relaciones de pareja, en la comunidad, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿por qué decimos? ¿Por qué precisamente el COVID? Yo no sé si tiene usted alguna idea acerca de eso. Bueno, prácticamente digo yo que se dio más esto con acerca de la violencia en sí, porque como que eso nos vino a separar un poco a la familia, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Fíjense que con el COVID se dio algo que nunca había ocurrido en la sociedad salvadoreña. En la sociedad salvadoreña, nunca, pero ni cuando estuvimos en la guerra de los 80, ocurrió algo como lo que ocurrió con el COVID. La encerrona de 3 meses por cuarentena obligatoria. Sí. ¿Se acuerda usted? O ya no se acuerda. Sí, ¿cómo no? Ni salíamos. ¿Verdad? Sí. O sea, eso contribuyó a que
a que las relaciones sociales, digamos, se volvieran tensas, ya sea porque eh, había pues una tensión la tensión que significaba eh, el, el- el contagio, ¿verdad? Y eso vino también como también a fomentar pues ese, ese acercamiento que hubo como nunca antes, ¿va? Y vino a tensionar las relaciones sociales. El hombre o la mujer que ya acostumbrados a ir a trabajar, digamos, ya no pudieron hacerlo. Y ustedes saben que el trabajo es muy importante en las relaciones sociales. Sí. Entonces, eso vino como a tensionar. Y ustedes bien saben también personas que si no trabajan, en El Salvador hay un criterio muy arraigado, ¿verdad? Que si yo no trabajo, no como. Así es. Mucha gente en El Salvador así dice. Estemos de acuerdo pues, o no de acuerdo con ese planteamiento, en El Salvador es un discurso muy arraigado. Entonces, eso permitió que también las relaciones sociales dentro de los hogares salvadoreños se tensionaran, se convulsionaran, se convulsionaran. Entonces, la violencia se hizo presente en los distintos hogares. Sara, usted es ama de casa, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, ¿Ah? sí, ama de casa, pero también me dedicaba a trabajar así en pequeños negocios y a No, cuidar recién nacidos. Sí, o sea que usted, a pesar de que estuvo presente ese proceso de cuarentena obligatoria, usted no, no pasó siempre en la casa, ¿no? Trabajó, no, siempre, sí, tra- siempre, pero por días. ¿verdad? Por días, la Pero pasaba no viendo. hubo, digamos, intentos de surgimiento de violencia. Pues bueno, lo que se da es de que a veces lo miraban a uno todo, como que, como le dijera, ay no, este sospechoso puede ser sospechoso de la enfermedad y lo miran todo raro a uno, no se No, le pero acercaba, eso es afuera. Yo me ¿sí? refiero adentro de la casa. No, no, Sí, no, gracias a Dios que no. gracias a Dios que no, ¿verdad? Sí, siempre se mantuvo eso, Sí, a hubo, pesar de la situación. va, hubo cordura. Eso, Correcto. hubo cordura. Pero, Sí. Sara, déjeme decirle, Sara, y a los demás compañeros, de que cientos de miles de salvadoreños no ocurrió lo mismo. Ujú. Y eso hay datos sobre eso, donde no ocurrió lo mismo, entonces hubo violencia. Hubo violencia de género, hubo violencia infantil, y, y, y todo lo que le da lugar a esa violencia genérica que usted quiere, violencia sexual, violencia verbal. Imagínense que solo en el año 2021, en el año 2021 se registraron 15,000 embarazos en niñas. 15,000 embarazos. Entonces, producto de que como ese encierro significó que tanto hombres, mujeres, estuvieran en un espacio reducido, si usted quiere, porque las viviendas de los salvadoreños son pequeñas, ¿sí? Son pequeñas. Sí. Estoy hablando de la mayoría de los salvadoreños, ¿va? Hay excepciones, ¿va? Yo no sé si su casa es grande, ¿va? Y, y eso contribuyó Ujú. también, ¿va? Pero imagínense en las casas,
en las cajas de Soyapango. Voy a mencionar una colonia que yo conozco en Soyapango, La Coruña, por ejemplo. Son viviendas pequeñas. Usted no vive por ahí, va. No, yo gracias a Dios vivo aquí cerca del volcán, por eso que a veces no me da la señal. Ah, vaya. Y me Volcán de El imagino que Salvador. y es espacioso, etcétera, etcétera. Sí, prácticamente pues siempre, bueno, solo son dos hijos, ¿verdad? Ah, bueno. Y cada quien pues siempre ha tenido su habitación Ok. aparte Gloria a cada Dios. uno. Gloria a Dios. Sí. Entonces, pero estoy hablando de la mayoría de las familias salvadoreñas, Sí, que las viviendas son pequeñas. Y entonces, si nos remontamos a las, pues sí, a las casas que hay en Soyapango, son pequeñas, son pequeñas. Y vemos a papá y mamá y tres hijos, son cinco. Y si le aunamos a que solo el hombre, el esposo trabaja y la señora solo se dedica a los quehaceres domésticos, una situación de encierro como significó la cuarentena, y es lo que estamos aquí nosotros ahorita en esta diapo señalando, indudablemente provocó también violencia, o los brotes de violencia no se hicieron esperar. Entonces, por eso es que decimos, ¿sí? La violencia de género, la configuración de una desigualdad social. En los análisis que se han venido planteando, se ha hecho hincapié en las desigualdades sistémicas preexistentes en la realidad histórico-social salvadoreña, y que la pandemia ha dado lugar a que el problema se visibilice dentro de las medidas preventivas o protocolos de convivencia, como lo fue la cuarentena domiciliar obligatoria. La cuarentena domiciliar obligatoria permitió o posibilitó que la violencia también apareciera o se diera lugar. Estamos hablando sociológicamente. De ahí viene lo psicológico, obviamente, lo antropológico, obviamente. Bueno, hemos llegado a las 7 de la noche. Bueno, es un tiempo que ya nos exige pues que nosotros nos retiremos. Entonces, repito, ustedes van a tener que darle continuidad al contenido en una forma asíncrona. Yo pues nada más como el empujón, ¿verdad?, del vagón es lo que me toca hacer. Así que de nuevo pues les reitero aquí la actividad que se va a poder hacer, como es el foro participativo. Los que no lo pudieron hacer, por favor realicen la actividad porque es muy importante para la nota del tercer registro. Por nuestra parte, pues ha sido todo por hoy. Les agradecemos pues el haberse conectado y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? ok. Pasen buenas noches. Bendiciones. Gracias, igual. Adiós. Buenas noches. Adiós.